Manes. Buen día, Franco Cariñano, buen día a todos los que están ahí. Siempre firme. Ya del otro lado, también firme, como todos los jueves, y como siempre en su momento, 8:20 de la mañana, 8:25 como mucho, el querido José Pepe Esbatela del otro lado. Buen día, Pepe, Franco y Malena de este lado. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Aquí estamos disponibles. ¿Cómo estamos? Y bueno, la verdad que hoy, mirando el calendario, yo el tema que pensaba, digamos, analizar conceptualmente, digamos, es el tema de la guerra híbrida esta. Bien. Pero en esta guerra híbrida, el día de hoy tiene una importancia porque falleció en el año 1968, antes del Cordobazo, John William Cook. Sí. Por lo cual hoy es el día del peronismo revolucionario, o algunos lo recuerdan así. Bueno, el tema es que tiene mucho que ver con la guerra híbrida, desde el punto de vista de que la concepción de la guerra híbrida es no un sistema no convencional de guerra, de posiciones de ejércitos y de Estado contra Estado donde se declara la guerra, sino que el tema es minar la seguridad y la estabilidad de un país. Nosotros creo que estamos bajo una guerra híbrida en este momento en la Argentina, por la forma en que opera el presidente, que actúa como si fuera una fuerza de ocupación y genera una situación social y política y económica muy parecida a la dictadura militar, que ya en el 76 esta dictadura militar, digamos, representaba los intereses claramente geopolíticos de Estados Unidos y el dominio que en ese momento existía a nivel mundial por lo menos de los países de Occidente, ¿no? De lo que se llama Occidente. Y nosotros quedamos bajo ese sistema, y John William Cook fue uno de los que de alguna manera, por su historia y su representatividad, digamos, fue diputado a los 25 años, nació en el año 1919 y a los 25 años Perón lo pone en las listas como diputado nacional y luego lo nombra delegado interventor en el Partido Justicialista de la Capital Federal y luego cuando viene el golpe del 76 lo nombra digamos el líder en la clandestinidad, digamos, él cae preso en el 55, 56 y luego pasa a la resistencia y la verdad es que, ¿por qué lo nombro? Porque muchos de los jóvenes que estábamos en ese momento viviendo el proceso argentino, ¿no? Nos formamos con John William Cook y sus libros y sus escritos, las cartas. Apuntes para la militancia, la lucha por la liberación nacional, aportes a la crítica del reformismo, todos documentos fundamentales fuerte de la época y sobre todo me parece con una vigencia de perspectiva, ¿no? De plan de acción. Y sí, no era para quedarse mirando televisión, leerlo. Tal cual. Entonces, la verdad es esa que tuvo mucha importancia porque en realidad fue, digamos, aclaró un poco la historia y el fin del peronismo, ¿no? El peronismo será revolucionario o no será, y jugó muy fuerte en su vida por la patria grande, estuvo combatiendo a favor de Cuba, digamos, y participó en el combate de Playa Girón en Cuba. O sea, tiene toda una historia que para nosotros, que en ese momento estábamos formándonos, fue muy importante y clarificó las internas que tiene históricamente el movimiento peronista entre sectores, digamos, complacientes con el sistema y negociadores y sectores combativos y resistentes, ¿no? Situación que se vuelve a plantear reiteradamente cada vez que hay posibilidades de ejercer las elecciones de los dirigentes, ¿no? Y esa situación en la guerra híbrida es muy importante porque como no es lo peor que uno puede
pasar en una guerra híbrida es no saber que estar en guerra, ¿no? Entonces, yo me propuse hacer docencia sobre el significado, porque se mira lo que hace un ataque de híbrido es minar la seguridad y la estabilidad, utilizando ciberataques, tweets, trolls, insurgencia, migración, noticias falsas, desinformación, ataques como los que ayer se realizaron con esos sistemas de comunicaciones que hicieron estallar todos ayer Estados Unidos, y es un desastre. Sí, la operación del ejército israelí en Líbano, en consonancia con Estados Unidos y con unas fabricaciones de estos vipers, comunicadores internos de la organización político que es parte del gobierno libanés, Hezbollah. En distintos lugares del Líbano, explosiones que ayer vimos, algunos videos en las noticias estuvimos compartiendo, y ya hay algunos análisis también de la importancia de tener garantizada toda la cadena de producción de tu seguridad, porque todos estos dispositivos venían de Taiwán y parece que en la propia fabricación ya había sido depositados los explosivos en estos aparatos. Y ahí no hay declaración de guerra, no hay claro, digamos una propaganda y conflictos digamos explícitos, pero se utilizan las armas y se inventan nuevas armas, como en este caso. O sea, en este mundo nos toca vivir y plantear un análisis de la Argentina, y la Argentina, como parte dicho expresamente por Estados Unidos, de lo que ellos consideran territorio propio de América Latina, ha jugado siempre roles contestatarios, ¿no? Entonces, somos un país destinado a liderar, junto con otros países como Brasil y países como Venezuela, liderar las políticas de América Latina, y entonces somos objetivo militar de Estados Unidos nosotros, uh-huh. Sí. Y por eso las bases, el control del río Paraná, este gobierno es una fuerza de ocupación, esa es la visión que a mí me está dando. Una fuerza de ocupación no tradicional, digamos, pero está ejerciendo toda una política que manipula a la población y mina la seguridad y la estabilidad de las personas. No se entiende sino de esta manera la baja de los ingresos de la población, la amenaza desde el punto de vista de que el destino de las personas no tiene que existir protegido por el Estado, como venía siendo la historia del movimiento popular en Argentina, y fundamentado también ideológicamente. Él dice, digamos, los derechos y la justicia social no deben existir. Sí, como dice él, que las aborrece, que son... Claro, bueno, es un ataque en todos los planos, digamos, ¿no? Y con una perspectiva que los indicios son fuertes de generar un sistema represivo que, digamos, aporte al control social de las posibles resistencias, ¿no? Entonces, en ese universo, desgraciadamente, nos vamos a tener que mover, y con todas las cuestiones que se derivan de eso, de conocer primero, hay una frase que es: conoce al enemigo como a ti mismo. Uh-huh. Conocer primero a dónde van ellos, a dónde van, qué están haciendo y qué planean, digamos, para prepararse. Es decir, no para mirarla por televisión las cuestiones, ¿no? Entonces, entre la guerra híbrida y la cuestión esta de la Argentina como botín de esa guerra híbrida para Estados Unidos, es donde nos tenemos que parar, y eso requiere quizás más búsqueda de información, y una de las cuestiones de información y de formación es leer la obra de John William Cook, ¿no? Que es toda una secuencia de artículos que de alguna manera fueron fijando opinión en casi toda la política internacional de ese momento, y dejó un legado, ¿no? Él cumplió con en los pocos años, vivió 48 años nada más. Increíble.
dejó todo un ejemplo para los jóvenes en ese momento, porque muere antes del Cordobazo, en el 68, pero la formación de los militantes de los 60 a los 70 tiene que ver con John William Cook y con la discusión ideológica que él planteó en ese momento, ¿no? Y en ese momento no imaginábamos el Cordobazo, ni imaginábamos el proceso casi revolucionario que podemos concretar en el 73, ¿no? La llegada, el fin de la proscripción del peronismo. Él se pasó toda su vida proscripto, digamos. Algo que realmente nos llamaba la atención, y sobre todo también en relación a la formación política. Bueno, Cristina lo destacaba también en la última declaración que tuvo antes de estar en la Universidad de Merlo, en esa conferencia en la que planteaba y alertaba un poco alrededor de la formación. ¿Cuál crees que es el aspecto del olvido de Cook en los apuntes de formación, en la presencia y en la reivindicación, sobre todo también, de gran parte del peronismo? Y lo que pasa que era un estilete muy fuerte para las conducciones, digamos, complacientes, digamos. Siempre hubo un peronismo que terminó mal, digamos, en su momento, un peronismo que no lo quiso a Perón, digamos, como en la patria, digamos. O sea, por eso la vuelta de Perón fue un hecho revolucionario, que no se podría haber concretado sin el sacrificio juvenil de ese momento y sin la cantidad de compañeros caídos, ¿no? O sea, porque el peronismo proscripto las acciones ilegales y las agrupaciones que existían en las fábricas, en las universidades, fueron todos elementos que posibilitaron el retorno de Perón, y John William Cook era la bibliografía que podíamos usar tanto para disputar sobre el destino del país y qué es el peronismo y por qué había que hacerlo revolucionario, y también combatir a las dirigencias traidoras y a las componendas que muchos sectores dirigenciales hacían con los militares. El tema de la discusión ideológica de cuando estratégicamente Perón decide votar a Frondizi, el desarrollismo fue una cuestión muy parecida a las cuestiones de los líderes que hemos tenido que votar nosotros, ¿no? Pensemos en Scioli, en Massa, sí, digamos, y demás, que son tibios, digamos, y son traidores ideológicos a un esquema de armado revolucionario del peronismo. Y esa lucha se dio ya en 68, 69, con la disputa por el desarrollismo, que sigue existiendo. El desarrollismo es un capitalismo transnacionalizado de origen nacional, podríamos decir, ¿no? Y para eso necesita un peronismo lavado que no participe de la disputa por la destino de la riqueza, digamos. La riqueza para ellos es acumular ganancias, y con eso viene el efecto derrame. Esa discusión ideológica la tuvimos que dar nosotros contra el desarrollismo, y se la ganamos en el 73, en varias provincias, y en un proceso que fue violentamente reprimido después, ¿no? No solo por la derecha tradicional, por Estados Unidos, sino también por las derechas, sectores que se decían peronistas, que también disputaron eso y también entraron en la lucha armada. La concentración nacionalista universitaria la CNU, sí, la CNU, y hubo que pelear contra la CNU en La Plata y en todas las ciudades de la Argentina. Yo por eso, digamos, eso no murió, toda esta discusión. Esta discusión hay que repasarla, viendo las posiciones, viendo líderes como John William Cook, o los libros que nosotros, la biografía, Hernández Arregui, la historia misma de José María Rosa, el revisionismo, todas esas cosas dan fundamento y le dan identidad a la disputa en el peronismo, y hoy más que nunca sigue vigente, porque están apareciendo las mismas situaciones
es los mismos traidores de otras épocas y los mismos tibios, y se nota que el mundo no puede decir, no hay salida sin una profundización de esta historia revolucionaria que tiene el peronismo, ¿no? Y por eso existe el peronismo y si puede ser alternativa a futuro. Tal cual. Pepe, hay un elemento más en toda esta recorrida que hacemos del derrotero histórico, porque no lo nombrábamos recién y me parece que también es otro elemento como para volcar a la mesa, la situación de los 90, lo que para muchos fue la traición, para muchos fue también una demostración para un sector del pueblo que el peronismo defendía banderas o que instalaba gran parte del modelo neoliberal o continuaba esa línea, sobre todo en los 10 años de Menemato, pero también con una penetración hacia los servicios de inteligencia de muchos compañeros peronistas, y que muchos dicen que eso ha sido parte de la licuación, sobre todo del mantenimiento de la doctrina, de la formación, de la lógica revolucionaria del peronismo. ¿Cómo la ves vos y qué crees? Yo veo lo que es real, digamos, que con esta historia de personas y de líderes como John William Cook, que fueron muy representativos, hay toda una política de desinformación que se materializa en que los líderes incluso infunden dentro de la dirigencia el miedo a tener razón. El miedo a tener razón se manifiesta en autocensura en las acciones de gobierno cuando se llega al gobierno, o en autocensura en las posiciones políticas que serían lógicas y claras tenerlas en la resistencia o cuando no se está en el gobierno. Y eso es parte de la manipulación que está científicamente analizado ya en esta época por el concepto de la guerra híbrida, digamos, es desmovilizar y confundir a las masas, incluso, digamos, presionar a las dirigencias y utilizar lo que esta persona tiene, los trolls, toda esta cuestión de noticias falsas o fake news, como dicen, tiene todo un trasfondo de armado de inteligencia bélica, digamos. Entonces, lo de los 90, nosotros, la manipulación que se hizo de la dirigencia con Menem, digamos, y la franca traición, tiene que ver con una rendición, digamos, incondicional que hace Menem apenas llega al gobierno, digamos, ¿no? Con un argumento geopolítico en ese momento de que se caía el muro de Berlín y el muro que separaba el fin de la historia, diría Fukuyama. Claro, el fin de la historia, y el fin de la historia nos ponía en la cola de Estados Unidos directamente y sin vergüenza, digamos, ¿no? Y no hay que olvidarse de todas esas cuestiones, porque no es que esas posiciones son sin consecuencias. Las consecuencias vienen después, porque en la geopolítica de ese momento, como en la geopolítica actual, hay opciones de encuadramiento internacional que no necesitan la obsecuencia absoluta hacia Estados Unidos. Está todo el mundo polarizado de vuelta, con algún esquema, pero está Rusia, India, China, los BRICS, en la cual Argentina pertenecía, como opción, digamos, como respaldo internacional, no solo político, sino comercial para Argentina. Entonces, tomar posición como tomó este presidente, ligarse a Estados Unidos e Israel, que son en este momento la opción más conservadora y digamos, más ligada al poder económico global de las transnacionales. Ese posicionamiento nos pone en una situación de franca resistencia a eso, y es inevitable que el peronismo resista a esta cuestión, y por eso las traiciones del peronismo no pueden pasar inadvertidas y tampoco sin sanciones, digamos, ¿no? Así que hay que seguir de cerca a los líderes que están con posiciones en la Cámara de Diputados y demás, para ver
y cómo se comportan, digamos, no se puede permitir alguna duda sobre el destino y la ligazón de la dirigencia con este gobierno, digamos, ¿no? Así que lamentablemente las opciones están muy claras, ¿no? A mí me parece que no hay... el tema es perder la vergüenza de tener razón. Esto es un poco Tal cual. lo que a mí me parece, ¿no? Tal cual. Querido Pepe, como siempre, gracias por estos minutos. Nos estaremos hablando. Ayer compartimos en el Instituto Patria la proyección del Lago Escondido, que estuvo muy bueno. Le comentamos a la oyentada. Y decirles que la semana que viene, el día jueves, se va a pasar en el PJ Nacional también en Capital Federal. Ah, mira qué bien. Bien. El 26. Bueno, y el 6 de octubre la vamos a pasar en la Fundación Macá, en Villa Lisa. Ajá, Qué bueno. Nos queda más cerca. Así que van a estar, bueno, están invitados ustedes de alguna manera. Ya la pasamos acá una vez. Sí, recuerdo. Pero esta vez, dado los premios que ha recibido la película, la vamos a volver a pasar y vamos a tratar de ampliar el universo de espectadores de la película. Perfecto. Así Pepe, que, sería entonces el 6 de octubre, domingo. El domingo 6 de octubre a las 19 horas. Perfecto. Después ya más adelante, el más, jueves que viene, vamos a estar hablando y reforzando la invitación, así que. Bueno, sí. Perfecto. El lugar y todo se los aclaro ahí. Perfecto. Pepe, querido, te mandamos un gran abrazo. Nos estamos viendo seguramente mañana en Plaza de Mayo, me imagino. Sí. Estaremos dando vuelta. Fuerte abrazo, Pepe. Hasta la próxima. Chao. Pasaba con su momento el querido José Pepe Esbatela, hablando alrededor del peronismo revolucionario, el proyecto de guerra híbrida y el legado de John William Cook, que hoy se cumple otro aniversario. Por ende, hoy es el día del peronismo revolucionario. Dicho todo esto, siendo las 8:45 de la mañana, nos vamos a escuchar un temazo y ya volvemos con las noticias. El tema que eligió María Manes. ¿Cuál es? Gracias. ¿Vale? Calle de Caracola Contramano. Perfecto, vamos.